buenas tardes, bienvenidos a Casa Árabe, Ahlan wa Sahlan. Estamos aquí esta tarde reunidos para esta conferencia, Mujeres y Jóvenes a 3 años de la Primavera Árabe, que es una colaboración de Casa Árabe con el CIDOB, que precisamente, bueno, Eduard Soler a mi derecha representa al CIDOB, es coordinador de investigación y nos hablará en unos momentos del proyecto Sahwa. Esta tarde tenemos a Hania Sholkami, que es profesora del Social Research Center de la American University en Cairo, en Egipto, y Lara Bijaidi, que es profesor de economía de la Université Mohammed V Agdal de Rabat, en Marruecos. Vamos a hacer el formato poco en formato de entrevista. Tanto Eduard como yo haremos preguntas a los ponentes. Y bueno, es curioso que sea hoy 12 de febrero, es precisamente un día y 3 años después de la renuncia de Hosni Mubarak en Egipto. Es un poco una casualidad, pero creo que definitivamente nos da pie a... ¿No? ¿Es una señal? Sí, es una señal, es una señal. Es una señal para poder realmente entrar de lleno o tratar de tocar estas dos dimensiones, mujeres y jóvenes, que como bien saben han sido protagonistas de la llamada Primavera Árabe, con aquellas demandas de pan, libertad y justicia social que siguen más que vigentes hoy en día. Estos, tanto jóvenes y mujeres, son actores principales de este proceso que algunos llaman primavera, otros llaman despertar. En cualquier caso es un proceso de transición que en algunos países es más claro que en otros, en algunos parece que va en retroceso. Pero bueno, estamos aquí precisamente para escuchar de los expertos cómo se traducen estos cambios tanto en mujeres como en jóvenes, no solo en Egipto o en Túnez, sino en la región en general. Quizás en estos dos países sea un poco más evidente los dos caminos que puede tomar la revolución. Con el regreso ahora de los militares a Egipto se replantean muchas cosas sobre la revolución o la contrarrevolución. En Túnez tenemos una constitución nueva, pero también es cierto que algunos plantean cómo se va a traducir esto en cambios en la realidad cotidiana de sus ciudadanos. Hania Sholkami es profesora del Social Research Center de la American University en Cairo. Como dije, es doctora en antropología social por la London School of Economics. Sus investigaciones y publicaciones se han centrado sobre todo en el ámbito de la demografía, el género, la salud reproductiva y los métodos cuantitativos. Es actualmente la coordinadora regional para los países árabes del Consorcio de Investigación sobre Empoderamiento de las Mujeres, en asociación con el Institute of Development Studies de la Universidad de Sussex, en Reino Unido. También forma parte del comité ejecutivo del Instituto de Estudios de Género y de la Mujer de la AUC, de la American University in Cairo, y es investigadora del Economic Research Forum y profesora de la Arab Gulf University de Bahrein. Lara Bijaidi, por su parte, es profesor de Economía de la Universidad Mohammed V Agdal de Rabat, es director del Máster en Desarrollo Territorial de la misma universidad y director general del CREAD, que es el Centre de Recherche en Economía Appliquée et Développement Humain, miembro del Comité Ejecutivo de la Fundación Abderrahim Bouabid, miembro fundador del Groupement d'études de recherche sur la Méditerranée y del Centre Marocain de Conjoncture. En 2013, ha dirigido el Foro Magrebí de Jóvenes sobre Participación Juvenil en la Política Local en el marco del programa Dawrak, Ciudadanos por el Diálogo, de la Fundación Anna Lindh para el Diálogo entre Culturas, y también ha publicado ampliamente sobre temas de empleo, pobreza, género y relaciones euromediterráneas. Bueno, con esta breve presentación de ambos autores, cedo la palabra ahora a Eduard Soler, que pues nos hablará un poco del proyecto Sahwa, y daremos pie después al debate, y
también daremos pie a preguntas del público al final. Gracias, Karim. No voy a tomar mucho tiempo explicándose el proyecto. Primero, porque espero que haya otras oportunidades cuando este proyecto ya esté dando resultados, de poder volver a Casa Árabe y explicar los resultados de esta investigación, y después porque sé que lo que habéis venido a escuchar no es la explicación de un proyecto, sino a nuestros dos ponentes que nos expliquen sus perspectivas sobre la situación actual. No obstante, como os digo, este debate que organizamos conjuntamente con Casa Árabe tiene lugar en el marco de un proyecto de investigación financiado por la Comisión Europea que tiene 6 semanas de vida, es decir, es una de las primeras actividades, la segunda de hecho, en el marco de este proyecto. El proyecto se llama SAGUA, Despertar, y es un proyecto colaborativo que incluye a 15 organizaciones, 15 centros de investigación de países europeos y de países del norte de África y de Oriente Medio. Concretamente, los países que están representados a través de sus instituciones académicas en este proyecto y que van a ser objeto de estudio en este proyecto son Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto y el Líbano, con lo cual países que han tenido o han experimentado procesos de cambio político, algunos, otros no tanto, otros de forma muy moderada, pero que todos reúnen como característica, y porque es una característica general en estos momentos en buena parte del mundo árabe y quizás no solo en ello, países que han vivido unos procesos de protestas políticas, de movilización política, en que la juventud ha tenido un papel importante. Entonces, este proyecto tiene como actor de estudio, nuestro objeto de estudio, por decirlo así, es la juventud en el mundo árabe mediterráneo, y especialmente en estos 5 países. Lo que vamos a analizar es las problemáticas específicas en materia de juventud en temas como el empleo, los temas de género, los temas de migración y movilidad internacional, y también, por ejemplo, otras cuestiones como qué tipo de políticas públicas se realizan en estos países y qué papel desempeña la cooperación internacional en materia de juventud, desarrollo, participación política en esta región. Entonces, en el marco de este proyecto, ayer en Barcelona, ayer y anteayer, se celebró la reunión constitutiva del proyecto. Tuvimos también un acto público ayer por la noche en Barcelona para discutir, para hacer balance también, que en parte es lo que vamos a hacer hoy, pero hoy seguramente nos vamos a centrar más en la dimensión de juventud y género. Ayer lo que tuvimos en Barcelona fue un debate, digamos, más general sobre qué ha cambiado y qué no ha cambiado en la región desde la caída de Mubarak, ¿no? como estabas diciendo. Y lo que sí que querría, simplemente como para introducir el debate, después ahora pasar la palabra a Karim para que haga quizá la primera pregunta, es que a menudo se estudia o se aproxima a estos dos colectivos, jóvenes y mujeres, como si fueran unos colectivos pequeños, reducidos, aparte marginales, a los que vamos a dar un cierto espacio, ¿no? Y en realidad, y más en una región como el mundo árabe, lo que estamos hablando son de dos mayorías, ¿no? Una mayoría de mujeres, mayoría de jóvenes. Y aquí, por eso nos parece que es... O sea, no los queremos estudiar desde esta perspectiva de un colectivo específico y ver qué capacidad de influencia, sino que estudiando jóvenes y mujeres entendemos las dinámicas sociales, políticas y económicas de mayorías en esta región. Y esa es un poco también la filosofía del proyecto y la filosofía de por qué hoy nos hemos reunido aquí también para discutir sobre qué ha cambiado y qué no ha cambiado para estas dos mayorías en el mundo árabe desde el año 2011. Y dejo aquí, como veréis con Karim vamos a hacer de coentrevistadores casi como si fuera un debate electoral, pero paso la palabra a Karim para que empiece él. Gracias, Eduardo. Quizás antes de empezar, señalarles que el debate va a ser bueno, los ponentes hablarán en árabe con interpretación simultánea al castellano. Entonces, por lo mismo, aquellos que no tengan auriculares, es el momento para hacerlo. Y bueno, paso a
a la primera pregunta. 3 años después de la caída de Mubarak, ¿cuál es el balance de este periodo? Es una pregunta para tanto para Hanya como para Larraby. ¿En qué ha cambiado la vida cotidiana de jóvenes y mujeres en el mundo árabe? Hanya, por favor. Primero, buenas tardes. Quería agradecerles a ustedes mucho, especialmente a Casa Árabe, por esa generosa invitación y también agradezco a todos los que han venido a escucharnos porque seguro que hay un montón de actividades sobre la primavera árabe en distintas partes. Por lo tanto, el hecho de elegir venir esta tarde aquí a escucharme, les agradezco muchísimo. Y agradezco de antemano su paciencia también. Para contestar su pregunta, voy a decir que en realidad todo ha cambiado en Egipto y yo voy a hablar como una ciudadana egipcia más. No voy a hablar como investigadora, porque en realidad nos duele el hecho de que la gente diga que no ha cambiado nada después de 3 años. No, señores, ha ocurrido un gran cambio y ha habido grandes sacrificios y grandes pérdidas también en cierto sentido, pero también ha cambiado muchísimo. Primero, la población ha cambiado, el pueblo ha cambiado y eso es fundamental. Ahora el pueblo está tomando sus decisiones, por supuesto. Puede que se equivoque, por supuesto, pero también tiene el derecho a corregirse. Y nosotros estamos colaborando unos y otros para tomar las decisiones correctas. También la gente ahora tiene más conciencia. Ahora nosotros hablamos como actores políticos, aunque muchas veces las opiniones políticas no gusten a unos y otros, pero por lo menos nos escuchamos y eso es fundamental. Es verdad que ahora se puede pensar que hay divisiones en las opiniones y eso es también normal y nadie pensaba que íbamos a llegar a este punto. Pero por lo menos a lo largo de estos 3 años ya se ha descubierto todo, es decir, ya no hay nada tapado. Primero hemos descubierto la corrupción, la debilidad de los mandos políticos y también hemos descubierto todos los fallos en el sistema político. Los jóvenes también han llevado y han empezado a tener un papel muy importante. Antes también muchos decían que el Islam político podría ser una solución. Ahora hemos descubierto que no y se ha desenmascarado la falacia de ese planteamiento. Entonces, todos esos cambios, en realidad, hemos llegado a conseguirlos gracias a la lucha del pueblo egipcio. Y este es el punto. Todavía no hemos llegado hasta el final. Nosotros estamos luchando para llegar a conseguir más avances y todavía necesitamos luchar para llevar a cabo nuestros objetivos y para conseguir los objetivos por los cuales han caído varios jóvenes y varias mujeres como caídos por la revolución. Y la gente sigue sacrificándose por ese objetivo a diario. Todos los días hay muertos. Es verdad también que la vida hoy día es mucho más cruel. La vida cotidiana es mucho más dura, teniendo en cuenta la situación política, la falta de seguridad, también la crisis económica. Por supuesto que la falta de seguridad es se nota muchísimo y también hoy día estamos atestiguando incluso atentados y hay heridos y hay caídos, hay víctimas. Entonces la situación es bastante crítica. La falta de seguridad es tremenda y la situación económica también es muy dura porque la gente sufre. Y hay algo muy importante también, el hecho de no tener, que no estamos viendo la luz todavía. Nosotros queremos llegar al final de ese túnel, pero creando nuestras instituciones y también a través de la alternancia de gobierno, también a través de los principios democráticos y de las elecciones democráticas. Eso es lo que buscamos. Gracias. Muchas gracias, estimados amigos, por esta invitación y por el hecho de venir aquí esta tarde para escucharnos. Nosotros, en realidad, como investigadores, como intelectuales en el mundo árabe, necesitamos también venir aquí para escuchar y para hacer ese debate con ustedes.
Y nosotros también todos nos interesa saber a dónde va esta zona tan importante, esa zona con tanta diversidad. Entonces, por lo tanto, a la hora de analizar lo que está pasando de esos últimos cambios sociales y políticos y económicos desde hace 3 años hasta ahora, hay que tener en cuenta que el mundo árabe no es una gama homogénea, sino existe mucha diversidad, existen muchos caminos, existen muchos trayectos y a la vez también existen varios tipos o varios modelos políticos. Por supuesto, existen puntos en común entre esos países y entre esos movimientos políticos y sociales que se están llevando a cabo desde hace 3 años, porque en todos anhelan el hecho de acabar con las dictaduras y las tiranías con el fin de establecer sus sistemas políticos democráticos en todos los países de la zona. Este es el denominador común. No obstante, sí, se plantea la pregunta después de 3 años de primavera árabe. ¿Acaso nosotros ahora en el mundo árabe estamos constituyendo las bases correctas para establecer unas democracias y sistemas democráticos? ¿O acaso todavía estamos en un movimiento bastante ambiguo de cara al futuro? Porque también es posible que lo que está pasando nos lleve a otros modelos diferentes de lo que esperábamos a nivel político. Y también nosotros estamos todavía esperando ver los frutos a nivel de acabar con la corrupción política. Y también el hecho de reclamar un papel por parte de los pueblos y en concreto por parte de las mujeres y los jóvenes para desempeñar un papel importante en la toma de decisión de esos países y sus sistemas. Por supuesto, casi la situación es, en ese sentido, más o menos se parece en un país a otro, pero hay otros países que no ha habido primavera árabe, como lo que ha pasado, por ejemplo, en algunos países, en los países del Golfo, por ejemplo, o en Argelia. No ha habido esos cambios drásticos. Entonces, ¿cómo analizamos todo lo que ha pasado? Ha habido algunos acercamientos o algunas aproximaciones para analizar la situación de la primavera árabe. Algunos han dicho que fue una gran sorpresa. Otros decían que en realidad no ha sido una gran sorpresa, teniendo en cuenta todas las situaciones de desigualdad en el mundo árabe, la justicia, las de tiranía. Entonces, esto, desde mi punto de vista, fue un error en cuanto a la hora de analizar la primavera árabe. No fue una sorpresa. También, por otro lado, y eso que muchos han dicho que lo fundamental en la primavera árabe fueron las redes sociales a través de Internet. Y eso también no es posible dar todo el mérito a estos medios de comunicación porque en realidad sí ha jugado un papel, pero no fue tan decisivo teniendo en cuenta que no todo el mundo, no toda la población árabe tiene acceso a esos medios y esas redes sociales. Otro criterio también en su momento. Muchos se centraron en el papel de las mujeres y de los jóvenes como motores también. No obstante, también tenemos que analizar este papel porque en realidad esos movimientos han abarcado casi todas las facciones sociales de esos países. Por lo tanto, me gustaría decir, a pesar de todos estos análisis y los errores en algunos momentos, primero, el saldo ha sido positivo. ¿Por qué? Porque primero ha derribado la barrera de miedo. La primavera árabe ha acabado con el miedo bajo el cual estaba subyugado el pueblo. También hay que tener en cuenta a la hora de analizar la situación que los cambios políticos y económicos representan un papel fundamental, un factor fundamental, y fue el primer motor en el estallido de la primavera árabe. ¿Por qué? Porque hubo gran protesta en contra de la forma de vivir, las carencias.
Por supuesto, existen otros casos, por ejemplo, diferentes. El caso de Libia, el caso de Siria, que ha tomado otro trayecto. ¿Por qué? Porque hubo más bien otro papel dentro de lo político, papel sectario, papel, entonces, o tribal. Esos también son factores diferentes y hay que tenerlos en cuenta. Otro cambio que podemos sacar de esa primavera árabe. En realidad, han surgido nuevos modos de pensar en nuevas reclamaciones y reivindicaciones a favor de más y mayor nivel de democracia y de derechos de ciudadanía. Por lo tanto, no se puede hablar de todo el mundo árabe como si fuera un solo caso, sino hay que tener en cuenta varios factores, como hemos dicho, vamos a centrarnos, por supuesto, sobre el papel de las mujeres y el papel también de los jóvenes. La mayoría de los movimientos juveniles han tomado unas formas organizativas diferentes de lo que fue vigente a lo largo del pasado. Esa es una novedad. Hay que tenerla también en consideración, porque es una nueva fórmula para activar a nivel político. Y también ha reformulado la relación de las élites con la sociedad. Y también de reformular la relación entre unos y otros. También estos movimientos de protestas, bien sea a nivel de los jóvenes o de las mujeres, han tenido otro carácter, el carácter de hacer alianzas, es decir, haciendo caso omiso de las diferencias ideológicas. Es verdad que había varias ideologías, pero esa diferencia de ideologías no ha impedido la coalición entre esos movimientos juveniles y femeninos, de mujeres. Y eso también lo vamos a discutir un poco más tarde. En cuanto a las mujeres, sí se ha conseguido un gran logro y muchas cosas positivas. Primero, la participación activa a nivel político en esos movimientos y en esos cambios. Hemos visto como en varios países árabes que las mujeres ahora desempeñan un papel importante, aunque sí también hubo retroceso en otros países árabes en cuanto a la participación de las mujeres. Pero también pregunta, no sé si hay cuota, dice que sí existe la cuota para las mujeres también. Sí, pero no me limito a eso, sino también hay que decir que se ha renovado el marco jurídico también, que es algo muy importante en cuanto a la participación de las mujeres. También hubo un cambio muy importante, el hecho de redactar nuevas constituciones teniendo en cuenta ese papel de ciudadanía, el tema de la igualdad entre mujeres y hombres. Por supuesto, el problema es ahora en cómo aplicar todos esos principios y preceptos de la Constitución. Pero por lo menos esto crea un nuevo ambiente, un clima favorable para desarrollar las capacidades de las mujeres y a todos los niveles, a nivel político, a nivel social, a nivel económico y a todos los niveles, a nivel regional, a nivel nacional. No obstante, también existen otras prácticas que hemos visto a lo largo de estos años. En cuanto a la violencia, hemos visto también que se ha incrementado la violencia en contra de las mujeres, especialmente en los momentos decisivos cuando salieron a las calles. Hemos visto que se ha ejercido una violencia sin precedente en contra de las mujeres. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la sociedad en general es una sociedad conservadora, es una sociedad que no permite que las mujeres participaran en estos cambios fundamentales en las sociedades árabes. Hania, escuchando al Arabi, yo quería preguntarte concretamente sobre dos cuestiones, como una reacción rápida a lo que decía.
Generalmente, y los medios en este país y en otros países europeos seguramente habían dibujado o nos presentaron 2011 como el momento de eclosión de participación política en las calles de estos dos colectivos, de mujeres y jóvenes. Y en el caso concreto de Egipto, me gustaría que nos explicaras qué nivel de participación y activismo político habían tenido antes del año 2011 y creo que escuchando al Arabi también sería interesante que nos contaras cuál es tu análisis sobre el proceso de adopción de la nueva Constitución en Egipto y qué puede aportar también en materia de derechos para las mujeres y si quieres también, si ves algún tema relevante también en materia de juventud. En realidad, uno de los problemas del orientalismo o la visión orientalista es que nos priva de dos cosas fundamentales. Nos priva de nuestra historia y de nuestra complejidad. Es decir, las cosas como si tuvieran que ser sencillas, muy o negras o blancas y como si no tuvieran historia. Pues nosotros sí, por supuesto, teníamos historia. Y nosotros, antes del año 2011, yo personalmente tenía mi historia y tenía mi participación en la sociedad y nosotros íbamos en manifestaciones antes del 2011. Íbamos a las calles todos los años en contra de la violencia practicada por la policía. Dicen que en realidad, no sé desde hace cuántos años llevábamos esa tradición de salir en manifestaciones para protestar en contra de la violencia de la policía. Y yo no he sido ni revolucionaria ni política, sino lo hacía como ciudadana. Y muchos lo hacían como yo. Y esa es nuestra historia, es decir, antes del 2011. Y los jóvenes, lo mismo. Había 6 agrupaciones o formaciones juveniles y estas mismas formaciones juveniles han convocado una reunión o una manifestación el 25 de enero. Es decir, había una lucha anterior a esta fecha y había también una sensación de que ya no había no tenían más paciencia. En realidad, esos jóvenes venían, la mayoría, de un bagaje ideológico, de partidos políticos, algunos del Partido Comunista, otros de partidos liberales. Es decir, algunos piensan que los jóvenes han salido desde sus casas a la calle de Tahrir o a la plaza de Tahrir. No, había muchos que sí tenían también su actividad política y pertenecían a partidos políticos y a ideologías políticas. Pero lo que convirtió las manifestaciones del 25 de enero del 2011 fue el hecho de que todos salieron a las calles, no solamente los jóvenes, sino jóvenes y también las mujeres y gente normal y también la organización, porque hubo buena organización. Se organizó toda la escena en cuanto a medicamentos, comidas, ambulatorios, es decir, había una gran organización. Algunos piensan que sí, a través de Internet se ha llevado a cabo una revolución. Qué bien, qué fácil. Algunos piensan, no, por favor, señores, que la realidad no es así, no fue tan fácil. Fue una lucha feroz, una lucha por parte de todos, y incluso a través de esas redes sociales de Internet. Hay que tener en cuenta que el sistema de Mubarak cortó la conexión de Internet y de la telefonía. Es decir, estuvimos casi una semana sin servicio, sin conexión a Internet y sin teléfonos. Entonces, ¿cómo se llevó a cabo el tema? Si se basaba solamente en Internet y en la nueva tecnología. No, señores, había en realidad una participación activa de miles y millones de activistas, de mujeres y de hombres y de jóvenes. Había siempre, a lo largo de la historia de Egipto, siempre había política, había reivindicaciones, había lucha social. Por lo tanto, esta lucha llegó en un momento dado a madurar y a convertirse en una revolución. Y ahora,
Sí, ahora vemos que está en retroceso. Tampoco es algo definitivo, porque en realidad todavía se está debatiendo. Y también porque los que están ahora en la escena política no tiene contacto, no tiene contacto con el pueblo para saber qué es lo que quiere. Es decir, ya hemos hecho la revolución y ya nos satisfacemos con eso. No, señores. Ahora hemos visto que ha vuelto otra vez la presencia de los militares. ¿Eso es por qué? Porque en realidad no había un proyecto maduro de cómo iban a ser las cosas el día siguiente de la revolución. Por lo tanto, la posición política, por supuesto, ve que lo que está pasando ahora está en contra de la voluntad del pueblo. Otros ven todo lo contrario al revés, ven que el ejército es el salvador. Yo ahora no estoy aquí para juzgar con quién está la razón, pero nosotros, incluso como ejércitos, tenemos que pensar con otra mentalidad, porque las cosas no pueden ser o blanco o negro, o tuyo o mío, sino tenemos que formular el futuro entre todos de Egipto. También ahora, hablando de la Constitución, algunos dicen que es legítimo, otros dicen que no es legítimo. Yo personalmente he votado a favor de la aprobación de la Constitución. ¿Por qué? Porque sí, creo que está bien, el contenido está bien. Con respecto a los jóvenes y a las mujeres, sí se puede decir que el nivel de derechos de ciudadanía es mucho mejor que las otras constituciones, pero existe un artículo que habla de la igualdad completa entre hombres y mujeres y también la libertad de credo. Y esto está bien, pero nosotros no queremos solo hablar de libertad de culto solo para las tres religiones divinas o monoteístas, sino nosotros queremos que sea una libertad para todo el mundo, para el que sea, es decir, incluso para la gente no creyente. Pero sí hay algo que me gustaría subrayar. Hoy día existen cuotas para las mujeres y los jóvenes en los consejos locales. Participar en los consejos locales en realidad es fundamental para luego llevar las decisiones políticas a otros niveles más superiores. Ahora, 13.000 mujeres tienen que participar en los consejos locales, es decir, cuyas edades son de menos de 35. Estos son jóvenes, estos van a renovar porque tienen otro punto de vista, porque tienen otra visión en cuanto al futuro. Por lo tanto, yo creo que las cosas no puedo decir que son ideales, no hemos conseguido todo lo que queremos, no puedo decir que sí hemos sacado todo lo que queríamos y hemos conseguido, pero por lo menos esto puede servir como punto de partida. Esto es mejor que no tener ninguna constitución. Por lo tanto, los que han votado a favor de esta Constitución han hecho bien. Los que no, también dentro de su derecho, pero yo creo personalmente que sí, eso va a favorecer la participación de jóvenes y de mujeres gracias a esas cuotas, y también existe una mayor representatividad a los campesinos en las asociaciones agrarias y bancos agrarios, y hay varios derechos, es decir, que se pueden garantizar a través de esta Constitución. Y así serán también representados los obreros y los campesinos en las elecciones del Parlamento. De todas formas, quiero decir aquí que muchos no leen la Constitución, incluso los periodistas mismos no han leído bien la Constitución. Tampoco nosotros nos hemos profundizado en las ventajas o desventajas de la Constitución. Y este es un gran error y gran fallo, pero yo personalmente creo que esta para mí puede servir como herramienta para luchar, para conseguir más derechos de ciudadano. Puede servir como una base para todos como ciudadanos. No creo que ninguna persona demócrata puede estar en contra de la Constitución, porque esto es un logro.
Por supuesto que cada cual tiene su derecho a opinar si acepta esa constitución o no, pero lo que yo creo que el hecho de obstaculizar las cosas y no llegar a ningún lado no nos sirve. ¿Por qué? Porque incluso luego muchas veces se le achaca a las mujeres por ejemplo, si están a favor de la Constitución, les achacan, estáis a favor del poder político ahora. Nosotros, yo creo que tenemos que aprovechar, nosotros todos, como jóvenes, como mujeres, a través de nuestra participación, no podemos parar, no podemos dar marcha atrás, no podemos decir que eso no nos gusta y vamos a seguir eternamente. Tenemos que esperar y luchar, pero no tenemos otro camino. Hay que seguir hacia adelante. No hay marcha atrás. Bueno, después de esta pregunta, hay un elemento creo que importante, bueno, que mencionaba ahora Hania, que es Internet y en particular las redes sociales. Decía que quizás no haya que darles tanta importancia. Es posible que hayan tenido un efecto multiplicador en muchos casos. Es posible también que a veces se distorsiona, como dice la dimensión o la importancia o el impacto que ha tenido. Y yo creo que es, por lo menos desde este lado, donde los que no pudimos estar presentes en las revoluciones, las seguíamos muy de cerca por Twitter, por Facebook. También es importante que en los canales en los que se expresan, si son en árabe o en inglés o en francés, evidentemente llegan a otro tipo de público, ¿no? Pero en cualquier caso, ha demostrado ser un mecanismo, Internet y en particular estas redes sociales, para la movilización política, ¿no? Es un mecanismo además que conlleva inmediatez, que asimismo genera acciones, ¿no? Y bueno, creo que la pregunta es sobre todo qué tanto permiten una mayor expresión o una mayor influencia de estos dos grupos, de las jóvenes y de los jóvenes y las mujeres en la vida política del mundo árabe. No sé si quieres empezar, Larabi, por responder esta pregunta. Es verdad que el papel de las redes sociales a través de Internet han desempeñado un papel muy importante y principal en movilizar a esas facciones sociales, bien hablando del papel de las mujeres o el papel de los jóvenes. No obstante, dice que yo creo que incluso estas redes han contribuido en cambiar la imagen o el estereotipo de las mujeres árabes en el mundo. Estos movimientos se han reflejado a través de los medios de información y de red, como los movimientos de la red. Netism. También hay que decir que la participación de mujeres y jóvenes han desempeñado un papel imprescindible, fundamental. Pero la pregunta es, ¿acaso estos mecanismos, estas herramientas han llevado a un cambio verdadero de la posición de las mujeres, de la situación y el estatus de las mujeres y de los jóvenes con respecto a la toma de decisión y en cuanto a los mandos políticos? Yo creo que todavía estamos lejos de ese objetivo. Todavía la participación de las mujeres y los jóvenes no ha llegado a lo que todos anhelamos. Puedo citar aquí unas 3 observaciones en este sentido a la hora de hacer una aproximación del papel de los medios de comunicación y las redes sociales. Yo creo que todavía existe
en nuestros países un hueco, es decir, o una gran diferencia entre el uso de muchas mujeres de esas herramientas. Los hombres árabes utilizan las redes sociales más que las mujeres. Existe mucha diferencia entre el uso de ambos. También existen otros estudios que hablan sobre las formas de utilizar esas redes sociales y las tendencias. ¿Acaso, especialmente por parte de las mujeres, acaso está encaminado este uso de redes sociales para conseguir sus objetivos en cuanto a conseguir un trabajo o por ejemplo, para reforzar su papel en la sociedad? ¿O ese es un mero uso trivial? ¿O acaso es un uso encaminado hacia reivindicar más derechos? Hay un estudio, ha habido más estudios, mucho más sobre este tema, y se dice que en realidad el uso, más o menos, o las tendencias de uso, es parecido entre hombres y mujeres. Sin embargo, el uso de las mujeres sigue siendo muy limitado, relativamente limitado, y más bien las mujeres lo utilizan de modo más bien encaminado hacia objetivos sociales y no hacia reforzar su contribución o su participación a nivel político o a nivel de toma de decisiones. Yo puedo citar un estudio avalado por una fundación académica y una institución académica sólida. Hablando de este tema, podemos plantear la pregunta siguiente. ¿Acaso este tipo de comunicación social puede cambiar la capacidad de las mujeres para poder alcanzar o para poder invadir ciertos ámbitos políticos? ¿Acceder a esos ámbitos políticos? Esta es una pregunta planteada, porque si nosotros hablamos de herramientas y si esas herramientas de Internet son muy eficaces, son muy rápidas, instantáneamente, también pueden llegar a un gran número de jóvenes y de mujeres, y también esas herramientas facilitan el hecho de reivindicar o levantar el techo de las reivindicaciones de las mujeres y de los jóvenes. Todos son aspectos positivos y hay que recalcarlos. Pero ¿acaso se está llevando a cabo eso? Y también preguntamos, ¿acaso esas herramientas pueden llevar a cabo a cierto tipo de coordinación entre lo que piensan las élites y el resto de la sociedad? ¿Puede reducir la distancia entre unos y otros? Por supuesto que eso puede tener un papel importante, pero no puede ser la única herramienta. Nosotros siempre seguiremos necesitando otro tipo de activación, otro tipo de movilización política de partidos políticos dentro de la sociedad. Por lo tanto, tenemos que separar entre lo positivo en el uso de esas redes sociales a través de Internet y lo que tenemos que hacer a la hora de movilizar a la sociedad, porque esas redes sociales no van a anular o acabar con el papel de las herramientas antiguas de partidos políticos y formaciones políticas, sino más bien puede servir como refuerzo al papel de esos partidos políticos. Hania, supongo que tú también querrás responder a esta cuestión de las redes sociales, pero ligándolo con lo que decía la Arabia ahora, quería también si puedes explicarnos cómo ves el nivel de participación de jóvenes y mujeres en estas herramientas tradicionales de participación, ¿no?, que son los partidos políticos. Hemos visto, en el caso de Egipto, que es el que conoces mejor, una cierta apertura de los partidos hacia mujeres y jóvenes, y también preguntar si estas personas, que a lo mejor algunos de ellos se movilizaron por primera vez, como decías, en 2011, otros no, ya se habían movilizado antes, están intentando participar en movilizarse políticamente a través de estos mecanismos, o están buscando fórmulas alternativas de influencia política y social.
بالنسبة يعني مسألة وسبل التواصل En cuanto a los medios de comunicación y de las redes sociales, que ya no son una herramienta nueva porque ya llevamos años utilizándolos, es una forma muy importante para crear una opción de protesta. El hecho de formarse varios grupos de todas las instituciones, de todas las facciones políticas, bien sean de ministerios, bien sean de administraciones, bien sean de instituciones. Hoy día, incluso las instituciones y ministerios públicos han hecho foros para recibir reivindicaciones, reclamaciones y protestas. Esta es una nueva conciencia. Lo mismo pasa entre las universidades, los pueblos, por ejemplo, hay un foro de poetas de una ciudad perdida muy pequeña en Asyut. Tienen una página web y tienen para hacer llegar su voz. Es decir, hoy día esos foros y esas redes sociales sirven para formar una conciencia de ciudadanía y para hacer llegar las protestas. Esto forma parte de nuestra vida cotidiana, pero en realidad no es la herramienta eficaz al 100% para hacer el cambio político. Es una forma de hacer protesta, de reivindicar, pero todavía no la hemos utilizado como para crear una corriente política positiva. Por ejemplo, para poder tener una influencia a la hora de llevar a cabo las elecciones. Por ejemplo, hubo intentos para aprovecharlo, para ver las tendencias de las elecciones, pero en realidad no ha tenido mucho eco. Yo creo que todavía para hacer una política y una actividad política de partidos políticos todavía no está muy bien aprovechada esa herramienta. Y en cuanto a lo que me ha dicho, sí, es verdad que los partidos políticos se han abierto más a los jóvenes y a las mujeres. Hoy día en todos los partidos existen coaliciones también entre las mujeres, los jóvenes. Tenemos, por ejemplo, agrupación de jóvenes para la salvación. Yo trabajo en el Partido Egipcio Democrático. Es decir, nosotros también ahora queremos hacer una coalición de mujeres para la salvación. ¿Por qué? Porque nosotros ahora estamos más a favor de hacer alianzas entre todos. También hoy día las jóvenes, las chicas jóvenes participan y son mucho más activistas que cualquier otra persona. Pero dentro de todo eso, todavía nosotros estamos en una situación muy crítica, muy delicada. La gente no sabe a dónde va, no sabemos cuál es el futuro. Estamos sin rumbo y quiero subrayar el hecho de que existe mucha violencia a diario, gente que muere todos los días y esto en pleno día y por la calle. Y esto es algo que también causa una situación de miedo para la población. Algunos puede que piensa que estamos amenazados o que estamos rodeados de enemigos. Algunos toman eso como reto para activar más y para trabajar más y luchar más. Otros, todo lo contrario, vuelven a sus casas y se encierran. Nosotros sabemos que los jóvenes socialistas tenían unas actividades incluso antes y después de la revolución. De hecho, algunos están en la cárcel. Algunos de esos jóvenes incluso han sido juzgados de pena de cárcel durante años. Entonces, esos movimientos juveniles que se han formado después de 2011 también se ve con cierto miedo porque han visto cómo se han juzgado otros líderes jóvenes y se han metido en las cárceles. Podemos decir que los jóvenes forman grupos muy importantes, de gran número, y hay varias corrientes, como la Corriente Popular, el Partido de Dignidad Egipcia. Hay varias formaciones políticas que trabajan hoy sobre el terreno y activan, pero todavía está en fase de
de construcción todo. Y yo, por ejemplo, como actora política, yo creo que los líderes de esas formaciones juveniles han tomado una postura de expresar una oposición en todo momento, es decir, han llevado a una situación radical en su oposición. Y yo creo que eso no es adecuado, no es la mejor opción. Sé que ellos están convencidos de su opción, pero yo creo que es lo que estamos sufriendo ahora es una guerra casi interna que duele a todos. Y ya vemos cómo se está llegando a unos límites de violencia que amenaza a todos. Ahora vemos que las manifestaciones y lo que pasa es algo que no nos gusta a todos. ¿Por qué? Porque hay agresiones, por parte del gobierno también quieren dispersar a los manifestantes. No podemos, claro, no podemos ignorar esa corriente de jóvenes. Es una corriente muy importante, pero yo creo que los líderes tienen que cambiar de mentalidad. Por supuesto, mi idea igual no gusta. Y yo quiero subrayar también lo que hacen los jóvenes de los hermanos musulmanes. Lo que están haciendo no es una política adecuada ni acertada, porque están perdiendo incluso a la gente, a la parte del pueblo que les apoyaba en su postura. Yo quería que estos hermanos musulmanes tomaran otra postura a favor de una solución política. No podemos quedarnos unos a otros. Tenemos que acudir a otras soluciones pacíficas, consensuadas. Y lo que veo en las páginas web a veces me duele muchísimo porque veo que los hermanos musulmanes están insultando al resto del pueblo. ¿Por qué? Porque optan por una opción pacifista o por una opción política. A mí no me gusta ver que una parte de los jóvenes de los hermanos musulmanes tomen esta postura, porque en realidad eso no se espera de ellos. Y yo creo que este es más que el papel de los jóvenes en sí, sino es el papel de los líderes de esos jóvenes, de los hermanos musulmanes. Pasemos a un tema que muchas veces es relegado, dada el nivel, como describía ahora Hania, de violencia, de polarización política, ideológica, y es el que para muchos es la razón principal del levantamiento popular, que es el desempleo, la falta de acceso a oportunidades por parte de la juventud, ¿no? Entonces, no sé, bueno, Larabi, me parece que es además, según tu experiencia, en lo que más, digamos, has profundizado, en materia de empleo. Sabemos que el mundo árabe sufre una de las tasas de desempleo juvenil más altas del mundo. También infraocupación, escasa participación de las mujeres en el mercado laboral. Es cierto que no todos los países árabes se parecen. Hay algunos que han intentado subsanar el problema o esta brecha tan grande, pero no sé si tú has podido percibir alguna mejora o hay alguna perspectiva de mejora en este aspecto del desempleo juvenil. تعلمون أن المنطقة ككل تشكو من هذه. Ustedes saben que toda la zona en general sufre ese fenómeno de la baja tasa de empleo entre los jóvenes y las mujeres, especialmente. Ustedes saben que en Túnez fue el kit de la cuestión de la revolución, el tema del paro, el tema de la falta de incorporación de los jóvenes en la economía local y en el mercado de trabajo. Por supuesto, el problema del paro en el mundo árabe se debe a varios
varias causas, porque no existen unas oportunidades verdaderas ni métodos verdaderos para incorporar y para la integración de las mujeres y de los jóvenes en el mercado de trabajo. Sabemos también que el mundo árabe está en una fase de transformación y también ahora, a pesar de la tasa de natalidad que siempre ha sido alta, ahora está decreciendo esa tasa. Existe también una facción de población árabe entre 15 años y 55. Siguen siendo una capa social importante, una facción importante en el panorama demográfico. Y esto hay que absorberlo, hay que encontrarle salidas para que accedan al mercado de trabajo. Los métodos o las formas de manejar la economía siguen siendo métodos muy arcaicos y eso limita en realidad el acceso de esos jóvenes y de esas mujeres en el mercado de trabajo, con el fin de conseguir unos puestos de trabajo duraderos y dignos. Lo que hemos observado durante los últimos años es que lo que llamábamos nosotros antes la feminización del mercado de trabajo o el acceso de las mujeres al mercado de trabajo en los últimos años ahora está casi en fase de retroceso. Y esto podemos ir a las estadísticas, hablando de Egipto, hablando de Argelia, de Marruecos. Vemos que el porcentaje de las mujeres que están buscando un empleo llega a 20 o a 25%, o que llegaba a 20 o 25%, está ahora atestiguando un descenso. ¿Por qué? Porque eso también refleja algo, refleja que en realidad no hay perspectiva. Incluso las estadísticas no han dado unas cifras exactas del paro, porque en realidad existen indicadores para el paro, es decir, el paro hay que medirlo según esos criterios internacionales, esos indicadores. Es decir, desde el momento en que uno tenga la voluntad de buscar un trabajo hasta que consiga ese trabajo, hay un montón de personas y un montón de gente que no accede al mercado de trabajo en el mundo árabe. Entonces, ese fenómeno de paro, de altos porcentajes de paro, en realidad afectan más que nada a los jóvenes y a las mujeres. Y afectan a las mujeres más que a los hombres. También podemos citar que ese tipo de paro es un paro permanente, es decir, no es un paro temporal, sino están parados durante años sin fin. Todos esos fenómenos seguirán, lamentablemente, seguirán existiendo. ¿Por qué? Porque todavía el mercado de labor no ha cambiado y no es fácil cambiarlo en un año o 2 años o 3 años, teniendo en cuenta que hace falta sería necesario cambiar el modelo económico, porque ya no valen los modelos antiguos, arcaicos, teniendo en cuenta que estos países antes tenían un tipo de economía, más bien de sistemas políticos que monopolizaban la economía, no tenía el sector privado salidas. Entonces ahora hay que cambiarlo todo hacia otro modelo de mercado más abierto, más liberal, con participación de otros actores. Y esto requiere otra visión, otra mentalidad y otros cambios para cambiar una estructura económica que llevaba décadas y décadas en el mundo árabe. Y por lo tanto,
Vemos hoy día que la participación de las mujeres y los jóvenes están más bien, o trabajan, activan más bien en el mercado no organizado, sin garantías. Y esto no llega a 3%, 30%, perdón, del trabajo del mercado. Y el 70%, perdón, dice que el sector no organizado llega a 70%, es decir, no tiene leyes, se rige por el caos. Y esto es un gran error. Nosotros podemos decir que la economía aún no ha llegado a su madurez en esos países, tampoco ha llegado a modernizarse según los criterios de la globalización. A pesar de eso, también este sector es un sector inestable, no organizado, no tiene en cuenta la demanda verdadera y también en general no está cambiando los valores de trabajo. Existe un gran desequilibrio en estos países. Es decir, no existe una coherencia entre el sector productor y el sector educativo. Existe una brecha entre ambos en los países árabes. Debe haber una visión más integradora de ambos sectores, el sector productivo, el sector económico, el sector educativo, con el fin de adecuar el mercado de trabajo a las necesidades de la sociedad. Y todo eso requiere tiempo. Y se está planteando el tema en todos los países árabes, en los países del norte de África, en los países de Oriente Medio. Todos están pensando en eso. Desde mi punto de vista, las políticas económicas, bien hablando de sectores o de economía sectorial o economía de Estado, todavía no hay estudios para saber, por ejemplo, la demanda y la oferta, y sigue siendo una economía inestable. Y eso yo creo que seguirá vigente durante los próximos años.